Hola, aprendices de la química. El tema que vamos a revisar va a ser tipos de reacciones químicas. Existen varios tipos de reacciones que podemos encontrar, que suceden y que permiten la formación de una infinidad de compuestos químicos. Una de estas reacciones es la llamada reacción de síntesis, o también la pueden encontrar como reacción de adición o combinación. Este tipo de reacción sucede cuando dos o más sustancias sencillas se unen para formar un compuesto o una molécula más compleja. El esquema de esta reacción es, tenemos el elemento A más el elemento B para producir el compuesto AB. Aquí tenemos ejemplos en donde muestran este tipo de reacción. En el primero tenemos la combinación o la síntesis de azufre con oxígeno molecular para producir el dióxido de azufre. El segundo ejemplo es la combinación de hidrógeno molecular más el cloro molecular para producir 2 moles de ácido clorhídrico. Como observamos aquí en estos dos ejemplos, tenemos la combinación o la síntesis de elementos, azufre, oxígeno, hidrógeno y cloro, para producir respectivamente 2 moléculas más complejas. Pero este tipo de reacción también se da entre compuestos sencillos, para producir otro compuesto, pues digamos, más complejo. En este caso se combinan el dióxido de carbono más la molécula de agua para producir el ácido carbónico. Asimismo, reaccionan el dióxido de azufre con la molécula de agua para formar el ácido sulfuroso. Estos son ejemplos de reacciones de síntesis. Otro tipo de reacción es la reacción de descomposición. Como dice aquí, es la reacción inversa a la de síntesis, en la cual una sustancia se descompone en dos o más especies sencillas. Y este tipo de reacciones, para que se lleven a cabo, generalmente requieren energía. Entonces, tenemos el compuesto AB, que digamos que es un compuesto complejo, y se descompone en elementos más sencillos. Ejemplos de esta reacción es la descomposición de los 2 moles de clorato de potasio para producir 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno molecular. 2 moles de óxido de mercurio se descomponen para producir 2 moles de mercurio más el óxido molecular. Y otra reacción también que la encontramos generalmente es la descomposición del carbonato de calcio, el cual a determinada temperatura se calienta y se descompone en productos más sencillos, en este caso en óxido de calcio más en dióxido de carbono. Entonces, como pueden observar, es la reacción inversa a la de síntesis. Aquí un compuesto se descompone en elementos más o compuestos más sencillos. Otra reacción es la de combustión. Seguramente en algún momento han escuchado que para que haya combustión debe forzosamente existir oxígeno. Si no hay oxígeno, obviamente no va a haber reacción de combustión. Y dice aquí que la sustancia que va a reaccionar con el oxígeno, por lo general con la correspondiente liberación de luz y calor, y que nos produce una flama. Un ejemplo de esta reacción es la descomposición del gas natural propano, que reacciona con oxígeno y nos produce dióxido de carbono más moléculas de agua. Obviamente, pues la luz o calor y la flama que podemos observar en este tipo de reacción. Otro tipo de reacción es la reacción de sustitución o desplazamiento simple. En este tipo de reacción, un ion o átomo de un compuesto se reemplaza por un ion o átomo de otro elemento. Entonces tenemos el compuesto AB y un elemento C, de tal manera que este elemento va a reemplazar, en este caso, al elemento A dentro de la reacción, toma su lugar y ahora se forma el compuesto CB y bueno, aquí tenemos el compuesto o el elemento desplazado. Entonces, es de simple sustitución porque solamente un átomo reemplaza a uno.
Dentro de los tipos de desplazamiento, de reacciones de sustitución o desplazamiento, tenemos la reacción de desplazamiento de hidrógeno, en el cual todos los metales alcalinos y algunos metales del grupo 2, como calcio, estroncio y bario, van a desplazar hidrógeno del agua fría. Aquí tenemos el sodio metálico. Si le adicionamos agua, ¿qué sucede? Reacciona de manera violenta, puesto que sabemos que el sodio es un elemento alcalino y son de los más reactivos. Nos produce hidróxido de sodio y con la correspondiente liberación o desplazamiento de hidrógeno. Este es un ejemplo en donde hay desplazamiento de hidrógeno. Dentro de los metales que conocemos, hay algunos metales que no van a reaccionar con el agua. Cuando no reaccionan con el agua, se les pone ácido clorhídrico, de tal manera que tenemos acá un ejemplo en donde tenemos virutas de zinc y le ponemos ácido clorhídrico y ¿qué sucede? Se forma la sal, en este caso cloruro de zinc, más el desplazamiento de hidrógeno. Si vemos, tenemos el compuesto AB y un elemento C. ¿Qué pasa? El zinc toma el lugar del hidrógeno para formar cloruro de zinc y se desplaza o se libera hidrógeno. Entonces, ¿cómo es que va a suceder esto? Bueno, pues hay una serie que le llaman serie electromotriz, en donde se han clasificado elementos de la tabla periódica como más reactivo y menos reactivo, de tal manera que los elementos que se encuentran como más reactivos van a poder desplazar a estos elementos que son considerados como menos reactivos. Entonces, además de que ya sabemos que el litio, potasio, bario, calcio, sodio, magnesio, son de los elementos más reactivos. Y bueno, pues cobre, mercurio, oro, plata, pues son de los elementos menos reactivos. De tal manera que con esta serie nosotros podemos de alguna manera predecir si el elemento que tengo ahí en mi reacción va a poder desplazar a uno de mi compuesto. Aquí volví a repetir esta serie electromotriz para explicar estas reacciones. Entonces me dice acá, si en una reacción tenemos la presencia de potasio elemental, es decir, en este caso tenemos el compuesto tribromuro de oro y tenemos potasio. Entonces, ¿qué observamos? Yo puedo predecir si mi reacción se va a llevar a cabo o no. Entonces, ¿qué pasa? Veo que el potasio es de los elementos reactivos y el oro es de los elementos menos reactivos, de tal manera que, de acuerdo a esta serie electromotriz, podemos observar que el potasio de manera sencilla va a poder desplazar o tomar el lugar del elemento oro para formar para formar bromuro de potasio más el desplazamiento del oro. Otro ejemplo, bueno, es el que vimos anteriormente, en donde tenemos ácido clorhídrico y tenemos zinc. Entonces, tenemos que ver en nuestra serie electromotriz si zinc puede desplazar al hidrógeno. Tenemos aquí al zinc considerado como reactivo comparado con el hidrógeno. Entonces, el zinc toma el lugar del hidrógeno y forma la sal cloruro de zinc y desplaza al hidrógeno. Este tipo de reacciones tienen muchas aplicaciones en procesos de la metalurgia. Entonces, con esta serie electromotriz, pues nosotros podemos de alguna manera poder predecir si las reacciones se van a llevar a cabo o va a haber desplazamiento simple o no. Para los no metales, hace un momento vimos el desplazamiento de metales. Para los no metales, ¿cómo podemos predecir si va a haber desplazamiento o no de estos elementos? Bueno, en este caso, para los no metales, el átomo más electronegativo va a desplazar al menos electronegativo. O sea, de alguna manera, con las tendencias periódicas que nosotros ya conocemos, podemos predecir también si va a haber desplazamiento o no. Entonces tenemos el compuesto AB y tenemos un elemento C y aquí nos produce el compuesto AC más B, es decir, C desplazó al elemento B. Y dice B y C representan los átomos no metálicos.
Entonces, un ejemplo, tenemos 2 moles de cloruro de sodio y tenemos o más flúor. Si nos damos cuenta, tenemos 2 elementos no metálicos, el cloro y el flúor. Entonces, entre flúor y cloro, sabemos que flúor es el elemento más electronegativo, de tal manera que va a poder desplazar fácilmente al cloro formando la sal fluoruro de sodio y el cloro va a estar desplazado. Entonces, cuando se trata de metales, se toma, para predecir la reacción, se toma en cuenta la serie electromotriz de los elementos más reactivos y los elementos menos reactivos. Y recuerden que para que haya desplazamiento debe ser más reactivo. Un elemento más reactivo debe poder desplazar a uno menos reactivo. Si tenemos compuestos con elementos no metálicos, entonces ahí nuestro punto de partida va a ser la electronegatividad del átomo. Entonces, en este caso, si hablamos de no metales, pues el más electronegativo va a poder desplazar al menos electronegativo. Otro tipo de reacción es el de doble sustitución o doble desplazamiento. Es otro tipo de reacción. En este hay un intercambio de iones entre las moléculas de 2 compuestos distintos. Tenemos el compuesto AB más el compuesto CD. ¿Y qué pasa? Hay una doble sustitución y obtenemos el compuesto AD más el compuesto CB. Una manera de decir es como si ambas parejas de compuestos intercambiaran de pareja y al final la pareja A se va con la pareja D y la pareja B se va con la pareja C, formando dos parejas diferentes. Entonces tenemos aquí ejemplos en donde hubo o hay reacción de doble sustitución. Tenemos la sal cloruro de plata más la sal nitrato de sodio, que dijimos hace un rato que va a haber doble sustitución, es decir, los metales van a intercambiar de anión. Entonces aquí el cloro está con la plata, al final vemos que ahora el cloro está con el sodio, o un intercambio entre metales. Entonces tenemos ahora nitrato de plata, vean, nitrato de plata, y el cloro se fue con el sodio para formar cloruro de sodio. Hubo doble sustitución, todos cambiaron de pareja. Tenemos otro compuesto que es el nitrato de plomo más el sulfuro de hidrógeno. ¿Y qué sucede con esta reacción? Pues ambos compuestos intercambian sus iones y ahora tenemos el sulfuro de plomo más el ácido nítrico. Entonces, estos son ejemplos de reacciones en donde hay doble sustitución, es decir, los elementos o átomos intercambian su pareja para formar compuestos diferentes. Como observamos aquí en las ecuaciones, tenemos 2 flechas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, es decir, en ambos sentidos. Este tipo de flecha significa que las reacciones son reversibles, es decir, hay un equilibrio dinámico entre reactivos y productos determinado por las condiciones de reacción. Las condiciones pueden ser presión, temperatura y concentración. Es decir, que yo ya tengo esto, ¿no? Cloruro de plata más nitrato de sodio y ya sé que va a haber una reacción de doble sustitución obteniendo nitrato de plata más cloruro de sodio, pero esta reacción puede ser reversible, es decir, eso se puede estar regresando a la parte inicial. A eso se refiere con ser reacciones reversibles, porque hay un equilibrio dinámico entre entre reactivos y productos. Otro tipo de reacciones son las reacciones de precipitación. Estas reacciones de precipitación de alguna manera tienen que ver con las reacciones de doble sustitución porque hay doble intercambio de iones. En estas reacciones dan por resultado la formación de un producto insoluble o precipitado, por eso se llaman reacciones de precipitación. Un ejemplo clásico de esto es el nitrato de plomo. Tenemos la sal nitrato de plomo y lo mezclamos con la solución de yoduro de potasio. ¿Qué sucede? Si nosotros observamos los productos, hubo doble intercambio.
Ahora tenemos yoduro de plomo, es decir, el yodo se fue con el plomo y el potasio se fue con el nitrato para formar nitrato de potasio. Aquí, ¿por qué le llamamos de precipitación? Porque alguno de los compuestos que se van a formar, o los nuevos compuestos, uno de ellos va a ser insoluble, es decir, va a precipitar en el fondo del, en el vaso, o en el matraz, o en el tubo, en donde estemos llevando a cabo la reacción. Entonces, vean, aquí que dice yoduro de plomo sólido es porque va a precipitar. Al estar en solución acuosa, pues obviamente está disuelto en el agua. Y este no lo vemos, pero este sí lo vemos como un sólido de color amarillo. Y dice acá, ciertos pares de iones con carga opuesta se atraen con tanta fuerza que forman un sólido iónico insoluble o precipitado. Y bueno, dentro de esto obviamente juega un papel importante la solubilidad de una especie. Y me dice que la solubilidad pues de una sustancia es la cantidad de esa sustancia que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. Obviamente para que una molécula o un compuesto sea más soluble, bueno, pues ahí podemos adicionar ciertas condiciones como temperatura para aumentar la solubilidad. ¿Cómo predecir estas reacciones de precipitación? Bueno, pues hay una serie de reglas que nos ayudan a decir si mi compuesto va a estar disuelto en el agua o va a estar precipitado en el tubo donde lleve a cabo la reacción. Y bueno, acá tenemos algunas reglas en donde nos dice que dice compuestos iónicos solubles. Es decir, ¿qué compuestos iónicos van a ser solubles? Y me dice aquí, compuestos que contienen nitrato, el ion acetato, el ion cloruro, bromuro, yoduro, el ion sulfato. O sea, todos los compuestos iónicos que contengan estos aniones van a ser solubles, excepto, también hay excepciones. Es decir, si yo tengo un compuesto con el ion nitrato, va a ser soluble. Excepciones, ninguna. O sea, todo lo que contenga nitrato va a ser soluble. Todo lo que contenga el ion acetato va a ser soluble. Cuando hay excepciones, en este caso, si tenemos algún compuesto que tenga el ion cloruro, va a ser soluble, excepto cuando el cloro se encuentra unido con plata, con mercurio y con plomo. Es decir, cloruro de plata, cloruro de plomo, cloruro de mercurio y cloruro de plomo van a ser insolubles, por eso dice excepciones. Entonces el cloro con alguno de estos cationes va a ser insoluble. El ion bromuro es soluble excepto si está con plata, con mercurio y con plomo. El yodo, lo mismo, va a ser soluble excepto si está con plata, con mercurio y con plomo. El ion sulfato va a ser soluble excepto si se encuentra formando sulfato de estroncio, sulfato de bario, sulfato de mercurio y sulfato de plomo. Solo en esos casos el compuesto va a ser insoluble y por lo tanto va a precipitar y lo vamos a ver como un sólido. Hay otros iones que también pueden ser solubles o insolubles. En este caso ya vimos solubles, ahora vamos a ver iones que forman compuestos y que los hacen insolubles. Entonces, si tenemos compuestos que contienen el ion sulfuro, el ion carbonato, el ion fosfato y el ion hidroxi, vean como dice aquí, van a ser insolubles, automáticamente van a precipitar. Si tengo algo con azul, con el ion sulfuro, con carbonato, con fosfato o con hidroxi, van a precipitar, excepto si alguno de estos se encuentra unido o formando compuestos con algunos de los siguientes elementos. Es decir, ya sé que el ion sulfuro va a ser insoluble, pero si está formando un compuesto con el ion amonio o con los cationes de los metales alcalinos, es decir, con los elementos del grupo 2, calcio 2+, estroncio 2+, y bario 2+, el compuesto va a ser soluble. Entonces, si yo tengo el compuesto sulfuro de amonio, sulfuro de calcio, sulfuro de estroncio, sulfuro de bario, el compuesto va a disolverse y no va a precipitar. El ion carbonato, todo lo que tenga ion carbonato va a ser insoluble, excepto si estamos formando carbonato de amonio y con alguno de los cationes de los metales alcalinos. Es decir, si tenemos carbonato de amonio, va a ser soluble. Si tenemos carbonato de litio, de sodio, de potasio, de rubidio, de cesio, el compuesto va a disolverse.
El ion fosfato es insoluble o forma compuestos insolubles, excepto si forma compuestos con el ion amonio y los cationes de metales alcalinos. Es decir, si tenemos fosfato de amonio, fosfato de litio, fosfato de potasio, de sodio, rubidio, el compuesto va a disolverse. Y finalmente el ion hidroxi es insoluble, excepto si forma hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio o hidróxido de bario, el compuesto va a disolverse. Ahora, esto que les acabo de mencionar, pues son finalmente reglas de solubilidad que me ayudan a predecir si mi compuesto va a estar disuelto o va a estar en solución acuosa o va a precipitar. Entonces, bueno, con esto nos ayudamos a predecir digamos, las reacciones. Me dice aquí, para predecir si se formará o no un precipitado cuando se mezclen soluciones acuosas de dos electrolitos fuertes, ¿qué debemos hacer? O sea, debo conocer esas reglas. Y primero, tengo mis dos electrolitos que voy a mezclar. En este caso tengo nitrato de magnesio en solución acuosa y tengo hidróxido de sodio en solución acuosa. Entonces, me dice aquí, lo primero es tomar nota de los iones presentes en los reactivos. Entonces, yo debo ver si o debo de observar si este es soluble o si es insoluble. Después, considerar las posibles combinaciones de los cationes y aniones. Ya sé que esto me va a dar una reacción de doble sustitución en el que va a haber un doble intercambio de iones. Entonces vean, ahora me va a producir el OH, se va con el magnesio, me va a producir hidróxido de magnesio y el sodio se va con el nitrato para producir 2 moles de nitrato de sodio. De esto que voy a observar, uso la tabla anterior, las reglas de solubilidad, para determinar si cualquiera de esas combinaciones es insoluble. En este caso, sabemos que el hidróxido, el ion hidróxido, es insoluble. Entonces, este compuesto va a ser insoluble y por lo tanto va a precipitar. El ion nitrato de sodio. El ion nitrato de sodio sabemos que va a ser un compuesto soluble y va a estar disuelto en el agua. Otra reacción importante, otro tipo de reacción importante son las de ácido-base o también llamadas de neutralización. Antes de indicar qué es una reacción ácido-base o una de neutralización, debemos conocer qué es un ácido y qué es una base. Bueno, un ácido son sustancias que al estar disueltas en agua se ionizan para formar iones hidrógeno y son fuentes donadoras de protones. Una base son especies o sustancias que al estar disueltas en agua producen iones OH o aceptan iones hidrógeno. Existen ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases fuertes son aquellas moléculas que se van a disolver totalmente en disolución acuosa. Es decir, si yo pongo determinada cantidad de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, me voy a asegurar que lo que tenga yo en el vaso van a ser iones hidrógeno más iones cloruro. ¿Por qué? Porque se disuelve totalmente, se ioniza totalmente en solución. Por el contrario, un ácido o una base débil son los que están ionizados de manera parcial, es decir, de un 100% que pongo de un ácido, solamente el 30 o el 50% va a estar disuelto, lo demás va a seguir siendo ácido de partida. En esta tabla se muestran algunos ejemplos de ácidos y bases fuertes. Dentro de las tendencias periódicas que en algún momento se revisaron, vimos la tendencia de acidez y basicidad y vimos que la acidez se forma con va con los elementos de la parte derecha de la tabla periódica, es decir, con los elementos no metálicos. Y ejemplos de esto es el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico
el ácido clórico, el perclorato, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Entonces, con estos elementos formamos ácidos fuertes. Las bases fuertes, recuerden que la tendencia de basicidad está hacia la izquierda de la tabla periódica, es decir, vamos a tener bases fuertes cuando usamos elementos del grupo 1, es decir, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, de potasio, de rubidio, de cesio. O elementos del grupo 2 como calcio, estroncio o bario. Entonces, ya sabemos que es un ácido, que es una base, entonces, y además de que sabemos que estas pueden ser bases, fuertes y débiles, y a qué se refiere cada una. Entonces, ya podemos irnos dando una idea de cómo se van a ionizar estas moléculas. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos a decir cómo es el tipo de reacción que se llama ácido-base o de neutralización. Estas reacciones se caracterizan por un proceso de transferencia de protones. Es decir, la reacción, cuando yo pongo un ácido con una base, lo que va a pasar es que va a haber transferencia de protones. Entonces, un ácido fuerte me va a producir iones hidrógeno y va a neutralizar una base fuerte que me produce iones OH. Y va a formar agua y con la correspondiente sal. Ejemplos de estas reacciones: como su nombre lo dice, ácido-base, es decir, tengo un ácido o reacciona a un ácido con una base. Y, como dice aquí, hay la correspondiente formación de agua más la sal. Si vemos, el sodio se va con el cloro y el hidrógeno se va con el ion OH para formar la molécula de agua. También la podemos considerar como una reacción de doble sustitución porque hay doble intercambio de iones. Otro ejemplo es el ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio. Ambos son ácidos, tanto ácido fuerte como base fuerte, es decir, ambos van a estar totalmente ionizados para producir la sal, sulfato de sodio y la molécula de agua. Entonces, recuerden que una reacción de neutralización es aquella en la que hay transferencia de protones y como producto se obtiene una sal más agua. Otro tipo de reacción es la llamada óxido-reducción. En estas reacciones de óxido-reducción, o también conocidas como reacciones redox, lo que sucede es que hay transferencia de electrones. Ahora no se transfieren protones, ahora se transfieren electrones. Y aquí dice, bueno, aplicaciones de estas reacciones o ejemplos son, dice que comprenden desde la combustión de combustibles fósiles hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Muchas reacciones redox importantes se llevan a cabo en agua, pero esto no implica que todas las reacciones redox suceden en medio acuoso. Eso es muy importante. Ejemplos de reacciones redox. Redox porque, como su nombre lo dice, reducción óxido o óxido-reducción. Tenemos un ejemplo, el magnesio más el oxígeno. Nos produce el óxido de magnesio. Estas reacciones se separan en semirreacciones, es decir, la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Entonces, observamos acá que hubo 4, o ¿cuántos electrones se transfieren? Se transfieren 4 electrones. Entonces, veamos que tenemos Mg, o magnesio más oxígeno, más los 4 electrones que se transfieren para producir el magnesio 2+, más el oxígeno 2-, y los correspondientes electrones que se transfirieron. ¿Y cómo sabemos que se transfieren electrones? Bueno, pues de acuerdo a lo que nosotros conocemos, sabemos qué elemento va a donar los electrones y qué elemento se los va a llevar. Entonces, para esto, obviamente, hay una serie de, reglas para poder predecir estas reacciones. En este caso, magnesio es el agente reductor y dona electrones al oxígeno y lo reduce, es decir, se oxida. A lo mejor aquí puede escucharse un poco, confuso, pero sabemos que el magnesio es un elemento metálico,
y sabemos que los elementos metálicos tienden a oxidarse, a perder electrones. Entonces es el elemento que generalmente va a donar los electrones. El oxígeno sabemos que es un elemento electronegativo, con carga negativa, y por lo tanto va a ganar esos electrones o se van a transferir del magnesio al oxígeno. Entonces, aquí en este caso el magnesio es el agente reductor, dona los electrones al oxígeno y lo reduce. El oxígeno es el agente oxidante, acepta los electrones del magnesio y lo oxida, es decir, se reduce. Entonces, por eso se llama óxido reducción. Un elemento dona, se oxida, y el elemento que gana los electrones se reduce. Se reduce porque se hace más negativo, gana electrones, se reduce, en pocas palabras. Aquí hay una serie de ejercicios que pueden realizar para saber qué elemento es el que se oxida y qué elemento es el que se reduce. En este ejemplo, o en estos ejemplos, lo que van a hacer es clasificar las siguientes reacciones, es decir, de todas las que hemos visto. Ustedes deben de observar qué es lo que tienen en cada una y decir si es de adición, descomposición, sustitución simple, desplazamiento de hidrógeno, doble sustitución, ácido-base, o de óxido-reducción o incluso combustión, que son los tipos de reacciones que nosotros hemos visto, y ustedes deben de clasificar cada una de ellas de acuerdo a lo que está sucediendo. Pasamos al tema de balanceo de reacciones químicas. El tema de balanceo implica que en una reacción química el número de átomos de un elemento debe ser igual al número de reactivos como en productos. Es decir, recuerden que en la ecuación química tenemos reactivos del lado izquierdo y tenemos los productos del lado derecho. De tal manera que la masa o la cantidad de elementos que tengamos en reactivos debemos tener lo mismo o la misma masa en productos. ¿Por qué? Pues de acuerdo a una ley muy importante en la que dice que nada se crea, nada se destruye, simplemente se transforma o cambia su estructura. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos aquí en un primer ejemplo, tenemos la combinación de hierro más el ion sulfuro, y me va a producir el compuesto sulfuro de hidrógeno. Entonces, lo que tenemos aquí del lado izquierdo como reactivos, deben estar los mismos elementos en productos. Es decir, yo no puedo poner acá un hidrógeno porque ¿de dónde estaría apareciendo? Estaría yo aumentando masa de la nada. Entonces, obviamente estaría violando la regla, la ley de la conservación de la masa. Otro ejemplo es el azufre con el oxígeno para producir dióxido de azufre. Otro es el magnesio con ácido clorhídrico para producir la sal cloruro de magnesio y el desplazamiento de hidrógeno. Entonces, aquí también participa magnesio, hidrógeno y cloro, y lo mismo tengo de este lado, magnesio, cloro e hidrógeno. Entonces, a eso se refiere el balanceo de ecuaciones. Hay diversos métodos para balancear. Uno de ellos, y el más común que se usa en química, es el método de tanteo. Este método de tanteo, como su nombre dice, pues vamos a ir ahí como que tanteándole hasta tener nuestra ecuación bien balanceada. Este método está basado en la observación, probando diferentes coeficientes. Ya saben que es un coeficiente y dentro de una reacción química en qué lugar va en la ecuación. Entonces, nota aquí, los subíndices no se pueden modificar. Es decir, si ustedes ya formaron un compuesto y los números pequeñitos como subíndices, esos no van a cambiar. Lo único que va a cambiar o que van a tantear ustedes son los coeficientes que van como números grandes al lado izquierdo de cada reactivo. Para simplificar este método se puede seguir el siguiente orden, es decir, primero balanceamos metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y los oxígenos los dejamos para el final.
Y este método consiste en colocar números grandes denominados coeficientes a la izquierda del compuesto o elemento del que se esté balanceando, y solo se puede modificar la ecuación al poner coeficientes al lado izquierdo de las fórmulas, pero sin alterarlos. Es decir, siempre un coeficiente, que lo podemos borrar n veces hasta que nos quede bien balanceada. Estos coeficientes van del lado izquierdo del reactivo, nunca van al final, hacia la derecha, ni en medio. Ustedes no pueden partir una fórmula química para poner ahí un coeficiente, siempre va a la izquierda. Aquí hay ejercicios que pueden ustedes, que deben realizar con el método de tanteo para tener bien balanceada la ecuación. En el primer ejemplo tenemos magnesio más ácido clorhídrico, que nos produce la sal cloruro de magnesio más el desplazamiento de hidrógeno. Y así cada una deben colocar los coeficientes del lado izquierdo, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí si es que lo requiere. Nunca van aquí, siempre van a la parte izquierda o al inicio de cada reactivo o de cada producto. Aquí tenemos más ejemplos que podemos usar para practicar este método de balanceo por tanteo. El método algebraico. El método algebraico es un poquito más laborioso y este método está basado en la aplicación del álgebra, de acuerdo, de ahí el nombre algebraico. Las reglas para balancear estas ecuaciones. Bueno, lo primero es escribir la ecuación química completa, asignar a cada fórmula una literal A, B, C, etcétera, de acuerdo al número de reactivos o productos que tenga yo. Y la flecha de reacción va a ser el signo igual. Es lo que separa, digamos, lo de reactivos y productos. Y me dice como punto número 3, establecer ecuaciones algebraicas en relación con el número de átomos de cada elemento que intervienen en la reacción. Asignar un valor arbitrario a una literal, de preferencia la que se repita más en las ecuaciones. Paso número 5, resolver el sistema de ecuaciones algebraicas por cualquier procedimiento que ustedes conozcan. Y 6, al resolver la ecuación o las ecuaciones, los valores de cada literal que ustedes obtengan va a ser el coeficiente que deben colocar al inicio de la fórmula química, es decir, en la parte izquierda de la fórmula. Esas son las reglas que ustedes deben seguir para balancear por el método algebraico. Aquí se representan algunas ecuaciones en donde en lugar de tener la flecha de reacción, recuerden que se pone como signo igual y esto separa a reactivos y separa a productos. Entonces recuerden que tienen que asignar una literal por cada fórmula. Entonces aquí sería A, B, y va C, D, etcétera. Eso va en función del número de reactivos que tengamos dentro de la ecuación. Aquí hay ejemplos de tareas que ustedes van a resolver para practicar este método de balanceo por el método algebraico. Otro método para balancear ecuaciones químicas pues es el método de óxido-reducción. Ya sabemos que una reacción óxido-reducción pues o más bien ocurre una transferencia de electrones. En este método recuerden que hay transferencia de electrones de un átomo a otro, uno los dona y otro los acepta. Al haber transferencia de electrones, por lógica, van a haber cambios en el número de oxidación de reactivos y productos. El proceso de oxidación y de reducción ocurren de manera simultánea, es decir, mientras uno se oxida, el otro se reduce. Y un elemento cede los electrones y otro los acepta. Por eso hay transferencia de electrones. Y como su nombre lo dice, óxido-reducción o redox. En la oxidación es un cambio químico en el que un átomo pierde electrones. Pierde o los dona o los cede los electrones. La reducción es el proceso o el cambio químico en el que un átomo gana esos electrones o los acepta. Para que exista la oxidación y la reducción debe existir el agente reductor y el agente oxidante. El agente reductor es la sustancia que se oxida, es decir, o que pierde los electrones, y el agente oxidante es la especie que se reduce o que gana electrones. Esas son las condiciones del método de óxido-reducción. Número de oxidación. Seguramente
recuerdan que es el número de oxidación, y me dice aquí que es un número entero, positivo o negativo, que se asigna a un elemento en un compuesto o ion. Y representa el número de cargas eléctricas si existiera una transferencia completa de electrones. Reglas para asignar números de oxidación. Bueno, pues en algún momento seguramente escucharon que todos los elementos libres, es decir, en su estado fundamental sin combinarse, tendrán un número de oxidación 0. Vean acá el hierro en su estado simple es hierro 0, hidrógeno molecular 0, oxígeno 0, argón 0, cobre 0, etc. Entonces aquí entra toda una serie de elementos libres. Otra regla es que el número de oxidación de un ion monoatómico o poliatómico es igual a su carga. ¿Por qué? Bueno, aquí por ejemplo, cobre 2 más, pues quiere decir que su carga es 2 más, oxígeno 2 menos, pues obviamente es 2 menos, el ion cloruro es 1 menos, el ion sulfato es 2 negativo o 2 menos, el ion amonio es más 1 y el ion nitrato es menos 1. A eso se refiere con eso de la regla anterior. Otra regla es que el número de oxidación del hidrógeno generalmente es más 1, excepto cuando está formando hidruros metálicos, en los cuales actúa con número de oxidación de menos 1. Por ejemplo, dice acá que generalmente su estado de oxidación del hidrógeno es más 1 cuando forma, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Cuando forma un hidruro metálico, ¿qué pasa? Ahí actúa con estado de oxidación como menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos que la carga positiva la va a dar el catión, entonces obviamente el hidrógeno va a ser la carga negativa. Entonces, solamente aquí aclaro que en hidruros la carga del hidrógeno es menos 1. Otra regla que deben conocer es el número de oxidación del oxígeno es generalmente menos 2, excepto cuando está formando peróxido, en los cuales, en ese caso, el oxígeno tiene número de oxidación de menos 1. Entonces, aquí en el óxido de magnesio, pues obviamente su carga es menos 2. Menos 2 de este con más 2 de este, pues se forma esta molécula. Pero acá tenemos el peróxido de hidrógeno y dijimos que la regla cuando el oxígeno forma peróxidos, su estado de oxidación es menos 1. Otra regla importante es que los metales alcalinos, es decir, todos los elementos del grupo A de la tabla periódica, tienen en sus compuestos números de oxidación más 1. Otra regla es que los metales alcalinotérreos, es decir, del grupo 2, tienen en sus compuestos número de oxidación más 2. Los halógenos, es decir, los elementos del grupo 7A, tienen en sus compuestos como haluros número de oxidación menos 1. Por eso tenemos el ion cloruro menos 1, bromuro menos 1, fluoruro menos 1, yoduro menos 1, etc. Si algún átomo se oxida, su número de oxidación aumenta. Es decir, ¿por qué? Bueno, si un átomo se oxida, ¿qué pasa? Está donando electrones y por lo tanto se hace más positivo. Por eso se oxida, aumenta su número de oxidación. Al contrario, el átomo que se reduce, es decir, el átomo que está ganando electrones, su número de oxidación disminuye, se hace más negativo y disminuye. Otra regla, la suma de los números de oxidación de los átomos se constituye una molécula es 0. En este caso, el peróxido, la suma de sus números de oxidación pues debe ser 0. Entonces acá tenemos la suma algebraica. Tenemos dos hidrógenos, por la carga del hidrógeno es más 1, más 2 oxígenos por la carga, que en este caso, excepto el oxígeno que acá forma un peróxido, es menos 1, esto es igual a 0. Más dos cargas positivas con 2 cargas negativas, pues obviamente se vuelve 0. Aquí está esta regla. Y aquí muestra una reacción óxido-reducción. Tenemos el sodio y tenemos el cloro para formar el producto cloruro de sodio. Entonces vemos que al inicio, cuando los elementos están en su estado fundamental sin combinarse, recordemos que la primera regla es que todos los elementos su estado de oxidación es 0. ¿Qué pasa cuando se combina cuando se lleva a cabo la reacción? Bueno, pues un elemento pierde electrones y ya sabemos que el que va a perder va a ser el sodio y por eso adquiere carga positiva de más 1. ¿Y quién se va a llevar ese electrón? El átomo más electronegativo, en este caso el ion cloruro. Aquí está lo que decía,
¿sí? Al inicio el sodio es 0. Cuando pierde su electrón, aumenta su estado de oxidación. Vean, está de 0 a más 1, pues se hizo más positivo, por lo tanto aumentó. El cloro era 0, al ganar el electrón, su estado de oxidación disminuye y se hace más pequeño, es decir, se vuelve menos 1. Entonces, el sodio se oxidó, donó el electrón y el cloro se reduce y ganó el electrón. Aquí hay una serie de moléculas, perdón, de compuestos en el que ustedes deben asignar números de oxidación a cada elemento. Una cosa que se les ha indicado en otra materia es que podemos hacerlo con ayuda de los elementos que nosotros conocemos. En este caso conocemos el estado de oxidación del potasio, que es más 1, conocemos el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, hacemos la suma algebraica y podemos saber el estado de oxidación del manganeso. Lo mismo aquí, conocemos el estado de oxidación del sodio, conocemos el estado de oxidación o el número de oxidación del oxígeno y con eso hacemos la suma algebraica y obtenemos el número de oxidación del carbono. Y así con todos los ejemplos que tenemos aquí. Recuerden que si el elemento está en estado sin combinar, pues obviamente va a ser 0. Pasos para el balanceo por el método redox. Bueno, pues escribir correctamente la ecuación de la reacción, asignar los números de oxidación a todos los elementos, localizar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce, y los números que indican la pérdida y o ganancia de electrones se intercambian entre los compuestos en el lado de la reacción, donde se denota el cambio reactivos o productos, y ajustar la ecuación y efectuar las correcciones que haga falta, es decir, estamos balanceando. Entonces lo principal es ver qué elemento se oxida y qué elemento se reduce, para lo cual nosotros tuvimos que haber asignado primero los números de oxidación de todos los elementos para darnos cuenta quién ganó y quién perdió electrones. Ejercicios que hay que realizar para practicar este método de óxido-reducción. Y pues tienen más ejercicios para este método para practicar este método de óxido-reducción. Entonces nada más chequen o asignen estado de oxidación, número de oxidación y ya podrán saber qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo. Los pasos para el balanceo. Bueno, pues ya sabemos que debo escribir correctamente la ecuación de la reacción, es decir, debo de fijar que tengo todo lo que tenga en reactivos, debo tener en productos, asignar los números de oxidación de todos los elementos y localizar el que se oxida y el que se reduce. Escribir las dos semireacciones. Las dos semireacciones, recuerden que la de oxidación y la de reducción, indicando sobre la flecha los electrones que se transfieren. Recuerden que la reacción óxido-reducción no es otra cosa más que transferencia de electrones. Realizar el balance de cargas multiplicando cada semiecuación o cada semireacción por el número total de electrones ganados o perdidos. Aquí hay una nota importante en el que nos dice que los electrones en la semireacción de reducción se suman en reactivos. Al final debe quedar nuestra ecuación neta o global, y dice que los electrones en la semireacción de oxidación se suman en productos. Entonces, primero divido mi ecuación en semireacciones, en la semireacción de oxidación y en la semireacción de reducción, pero al final debo tener una ecuación global y es ahí donde sumo los electrones que se transfirieron. Se suman las dos semireacciones y se simplifican. Se colocan los coeficientes encontrados, es decir, de este balanceo me van a salir coeficientes que yo voy a colocar en mi ecuación original para que yo pueda balancear. Se finaliza el balance de materia por tanteo. Aquí hay una serie de ejercicios que deben realizar para practicar este método de balanceo y bueno, unos ejercicios más que nos sirven de práctica. Entonces, como verán, todo esto engloba
desde los tipos de reacción, saber qué tipo de reacción, si es de adición, si es descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de metal, si es una reacción ácido-base, si es una reacción óxido-reducción, si es una reacción de combustión. Y de ahí hay que balancear, porque recuerden que nada se crea ni nada se destruye, simplemente se transforma. Y lo que tengamos en reactivos debemos tener en productos. Entonces existen diversos métodos que nos ayudan a balancear estas, todas las ecuaciones que existen. Gracias. Hasta la próxima.